Estoy en otra entrega de la entrevista, esta vez dedicada al 5º aniversario del Hogar, el Observatorio de Género de Dallas, Texas, y es un placer para mí, un privilegio que me acompañen hoy Liliana y Yanelis. Yanelis es coordinadora del Hogar, también es curadora de arte, periodista, y bueno, Liliana es la directora del medio Dallas, Texas también, escritora cubana y activista y feminista ambas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Bueno, primero que todo, con motivo de este aniversario del Hogar, me gustaría saber por qué surge la necesidad de fundarlo y cuál es la misión del Hogar como observatorio. Bueno, el Observatorio de Género de Dallas, Texas, como bien dice, este año cumple, el 20 de junio específicamente, su 5º aniversario. Se funda en el 2019 como un proyecto de la revista independiente feminista Dallas, Texas, que había fundado en el 2016. Y surge ante la escasez o la ausencia prácticamente de estadísticas sobre la violencia de género en Cuba y en particular sobre los feminicidios. Como sabemos, el Estado cubano tiene una opacidad enorme en cuanto a las estadísticas y la violencia de género no escapa a esta falta de transparencia. Entonces, la revista Dallas, Texas, desde un inicio de su fundación, denuncia la violencia de género, hace reportajes sobre la violencia de género y no tenía datos con los cuales trabajar. Los observatorios de género siempre son muy importantes porque nombran los feminicidios. Es decir, un fenómeno, un problema, para que exista tiene que ser nombrado. Pero los observatorios, además de nombrarlo, de visibilizarlo, de denunciarlo, hacen un poco más, es decir, registran, verifican y denuncian. Ese es el objetivo y la misión principal del Observatorio de Género de Dallas, Texas, desde que se fundó hasta la fecha. Entonces es precisamente esa dificultad de contabilizar los feminicidios que ha habido en Cuba, donde no habían estadísticas, incluso había una negación del feminicidio. Hay todavía una negación por parte del Estado porque ellos se niegan a reconocer el término feminicidio, pero al menos han admitido últimamente, gracias a de las organizaciones civiles, la violencia de género. Entonces el observatorio un poco que viene a cubrir esa escasez, esa ausencia, esa falta de datos sobre la violencia de género en Cuba. Y bueno, cuando yo pienso en un proyecto como el observatorio que está arrojando también datos que han sido intentados, que han caído en la lisura del totalitarismo también, me pregunto por la metodología, ¿cómo funciona en realidad la recopilación de estos datos del observatorio? Sí, bueno, doy un poco de detalles y luego Ileana ahonda más. La metodología ha variado en estos 5 años, se ha enriquecido y se ha adaptado también al territorio, ¿no? A Cuba. Ha pasado por distintas etapas y actualmente, sabes, es un proceso de aprendizaje que también hemos pasado, lo que formamos parte del observatorio, de ver cuál es la que mejor se adecua, ¿no? En un inicio empezamos con una metodología sobre todo basada en la que ya existían en Latinoamérica y la adaptamos al contexto cubano. Luego nos dimos cuenta de que algunas de estas metodologías tenían, es decir, se centraban sobre todo en un tipo de feminicidio particular, que era el que ocurría entre pareja y expareja, y dejaba fuera otros tipos de feminicidios que nosotros consideramos que eran importantes tener registrados. Entonces, a finales del 2021, el Ministerio de Igualdad y el Observatorio de Género de aquí, de España, saca a la luz una nueva metodología muy avanzada, quizás una de las más avanzadas a nivel internacional, reconocida por la ONU, donde además de la tipología común de homicidios ocurren entre la pareja y expareja, en este tipo de relaciones, sobre pareja o expareja, se incluían otros tipos de feminicidios. Entonces, esta metodología sale a la luz en el 2022 y a partir de esa fecha nosotros comenzamos a registrar los feminicidios teniendo en cuenta la misma, que es, como dijo, una de las más avanzadas, pero además una de las más justas, porque no solamente la violencia machista ocurre en el seno de la relación entre pareja y pareja, también pueden ser otros tipos de feminicidios como el feminicidio sexual, el feminicidio de tipo familiar
el feminicidio de tipo vicario, que es muy importante, que es cuando el agresor le hace daño a uno de los hijos, hijas de la pareja para, de alguna manera, hacerle daño a la madre. Y el feminicidio social. Y el feminicidio social. Y también contabilizamos los transfeminicidios. Sí, que se incluyen dentro de estas categorías, ¿no? En dependencia de quién es el agresor, quién comete el feminicidio, pues se incluye a la mujer trans en estas estadísticas, porque además del componente de transfobia que se ve en el componente de misoginia. Y bueno, dentro del observatorio, además de esta metodología que empezamos en 2022, el año pasado, en el informe que hay en las revistas lo pueden consultar, hemos ampliado las tipologías que nosotros registramos. Ahí está el feminicidio ginecobstétrico, que es algo novedoso, y también está el suicidio femicida, que estamos evaluando, que no tenemos recogido ninguno, porque es muy difícil, ¿no? Pero sí lo tenemos evaluando, incluirlo también. Sí, y más que nada también frente a un contexto donde ha aumentado, en el caso del feminicidio ginecobstétrico, vemos que en la sociedad cubana y en el espacio sanitario ha aumentado la negligencia, hay numerosas denuncias al respecto y hay una impunidad por parte de las instituciones. Entonces también es una manera de señalar y acompañar a las familias en los que se producen estos tipos de casos. Pero bueno, en profundidad, cuál es, la descripción de cada una de estas tipologías lo pueden ver en el informe, en el último, en el más reciente, pero también en informes pasados, porque siempre somos transparentes en ese sentido, ¿no? Y se pueden ver a lo largo de los informes pues la evolución de esta metodología, que también es importante, es resultado del trabajo con otras organizaciones, en el caso principalmente de Yo Sí Te Creo en Cuba, que es una organización, una plataforma de acompañamiento que tiene un observatorio también, y que desde el inicio también estamos colaborando, y parte de la evolución de esta metodología también es resultado de la evolución de estas alianzas. Sí, es muy importante tener en cuenta esto de que el trabajo de los observatorios no puede ser un trabajo aislado. Es decir, tiene que ser un trabajo que se realiza en alianza con otras organizaciones. Bueno, Yaneli ya hablaba de Yo Sí Te Creo, con el que tenemos una alianza muy fuerte de trabajo, incluso todas estas discusiones metodológicas las realizamos en conjunto. Y este proceso ha sido una discusión que se ha establecido entre las expertas y las personas, es decir, que trabajamos en ambos observatorios. Y esto ha sido muy importante porque esta discusión a nivel interno ha posibilitado que realmente tengamos mayor cientificidad a la hora de evaluar, ¿no? Y de recoger los datos y de analizarlos también. Importante también en esto que hablaba de Yaneli, del progreso que ha tenido de alguna manera la teoría, la metodología con la cual recopilamos los datos y los analizamos, es el hecho que también trabajamos con otras organizaciones latinoamericanas. Tenemos una alianza junto con Yo Sí Te Creo con Mundo Sur. Mundo Sur es una plataforma latinoamericana que registra los feminicidios y que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y realiza un mapa latinoamericano de feminicidio. Es importante decir que Cuba, antes de Hogar y de Yo Sí Te Creo, no aparecía en este mapa latinoamericano de feminicidio, estaba como en blanco, porque como te dije, Cuba negaba la violencia de género y en particular los feminicidios. Entonces, bueno, ya aparece. Y es digno destacar que el año pasado, con 89 feminicidios recopilados, fuimos uno de los países en el que mayor porcentaje de crecimiento hubo, desgraciadamente, de la violencia de género, en este caso de los feminicidios. Entonces sí hay que tener en cuenta que dentro también del trabajo metodológico está ese trabajo de las alianzas. No podemos trabajar aislados porque es un trabajo que es invisible, pero es un trabajo que lleva muchas horas y es un trabajo que lleva también mucha carga mental. Sí, justo por eso también como quería conversar con ustedes, hablando un poco de los cuidados, también de los cuidados que se deben tener en este tipo de organización, este tipo de trabajo. ¿Cómo funciona todo ese trabajo invisible de recopilación de datos? ¿Cómo relacionamos eso también con la salud mental? Supongo que tenga un salto también en esas personas que realizan todo ese trabajo. Quería saber un poco la experiencia.
Sí, primero decir que el observatorio somos un equipo bastante pequeño, con pocos recursos y además de la red y las alianzas, porque la propia red en sí misma tiene sus propias alianzas en Cuba para poder realizar las verificaciones, que es muy difícil, es un país que realmente es complicado y más en un proceso de criminalización, de autoritarismo que no nos permiten trabajar, ¿no? Con libertad en la isla. Y entonces el proceso de verificación se hace más complicado, ¿no? Porque a ese factor de criminalización de las activistas está el proceso del miedo que hay en la sociedad cubana por denunciar y la falta de conciencia, ¿no? De la importancia de pues poner sobre la mesa estos casos, ¿no? De que los feminicidios no sean olvidados, que las historias sean contadas, dar información pública al respecto, dar seguimiento y apelar a una justicia restaurativa, ¿no? Entonces es bastante difícil, llevamos 5 años las dos y nos lo sentimos mentalmente porque aunque hay plataformas que pueden apoyar a nivel psicológico y tal, y la red de observadoras que es muy importante para nosotros, un trabajo sobre el terreno que es muy importante. Pero sí se hace, es agotador y es bastante doloroso porque uno ve imágenes y uno se está enfrentando a la muerte todo el tiempo, y no solo a la muerte, sino a la impunidad, a la inmovilidad de las instituciones, y uno se siente frustrado. Y siente mucho dolor porque detrás de todos estos números hay una historia de vida de familias que han sido rotas, donde quizás la principal, diríamos, columna vertebral de la casa, que es la mujer, como pasa en Cuba, que es la responsable, a veces de traer los alimentos a la casa, ser la cuidadora, y además se rompe esa columna, se desquiebra y se destruye la familia toda, ¿no? Y los hijos que han quedado rotos también. Entonces, ver eso y ver que a veces... como decía Yaneli, el gobierno no hace nada por tratar de prevenir y de evitar posteriores muertes de este tipo, a uno le causa mucho dolor y espanto, ¿no? Y todo eso va incidiendo en la salud mental de las personas que estamos detrás de esto, que somos nosotras, pero también hay otras que no se conocen y que realizan un trabajo invisible y bien duro, ¿no? Entonces sí, realmente sí uno se resiente. El año pasado fue muy duro para nosotros, muy duro para el equipo también de Yo Sí Te Creo, pero eso no implica que sigamos haciendo nuestro trabajo. Es decir, lo que sí notamos, porque a veces nos preguntan, no, porque este año hay menos feminicidios registrados que el año pasado. Las causas no están en un deterioro de la salud mental de las activistas, del cansancio, pienso, ¿no, Yanel? Las causas son de otro tipo. Está que las personas a veces tienen miedo a denunciar los feminicidios. Sí, yo también quería preguntarle si se ha hecho un poco más difícil verificar esos feminicidios, que también tiene que ver con una empatía social, que siento que el régimen está intentando coartar a través del miedo, que ha sido siempre el recurso. Y quería preguntarles a ustedes... Y eso tiene que ver con una incidencia muy fuerte y un logro, diríamos, que tuvieron los observatorios de género el año pasado, que fue el hecho de que nos presentamos un informe a las precisiones del examen periódico universal de Cuba. Respondiendo un poco a tu pregunta, sí se hace más difícil. También hay como varios factores, hay un deterioro digamos, del tejido social, lo que estábamos hablando de que realmente no se trabaja en la prevención por parte de las instituciones, que son las que tienen el control de los medios masivos, ¿sabes? Nosotros podemos llegar a través de las redes, a través de las observadoras que transmiten información, pero el control de los medios masivos los tiene el gobierno y no hace uso de ellos. Entonces, al final hay
hay varios factores que influyen, como es como no hay un trabajo en la prevención, hay una mayor naturalización ante la violencia y todavía no hay una conciencia de la importancia de contabilizar y de denunciar estos casos. Y hablando un poco de la metodología, nos han llegado muchas alertas este año, pero como parte de la metodología nosotros tenemos que triangular. Entonces, si no está triangulado, nosotros no podemos sacar el caso. Entonces, sí, se hace más difícil, pero digamos, el factor no es que haya una disminución, porque si no se ha hecho un trabajo de prevención, si vemos que si nos llegan esas alertas, hay más denuncias en las redes sociales de episodios de violencia, de asaltos y tal, no solo de naturaleza, que tiene un perfil de violencia de género, pues es imposible que haya una disminución de los casos, ¿no? Entonces sí creemos que se trata un poco de eso, ¿no? De que hay más temor por parte de la sociedad cubana, porque ahí están las condenas ejemplarizantes que le hacen a las personas que salen a la calle a protestar. Cuando hay apagones y tal, están las condenas 10, 15 años por filmar, por tocar un cacerolazo. Entonces, estas condenas ejemplarizantes, por supuesto, que hacen efecto en la conciencia colectiva y te inhibe más a la ciudadanía a comunicarse con nosotros, pero a comunicarse también con la prensa independiente, que también apoya, y en este tiempo ha sido súper importante la labor que han realizado de visibilizar estos casos, de prestar atención a los casos de feminicidio. Sí, yo quería resaltar también que el hogar como observatorio es un medio de referencia, es una fuente sobre todo de estadísticas, de datos, de la que se está nutriendo buena parte de la prensa independiente cubana. Y quería resaltar eso también, sobre todo que sea el 5º aniversario y la resistencia de quienes hacen el hogar, que de alguna manera están lidiando con la violencia sin muchos intermediarios. Y el silencio que hay también en Cuba con lo que tiene que ver con toda la denuncia, con visibilizar esa violencia que mira, pues cuando hablábamos al principio de la función y las misiones de los observatorios de género, no solamente el de hogar, sino en cualquier parte del mundo, es necesario tener datos. Los datos son importantes porque los datos hablan. A veces he recibido, ¿no? O hemos recibido opiniones muy duras, como dicen, no, ustedes están contabilizando la muerte, ¿no? ¿Y eso de qué vale? Después que la persona está muerta, ¿de qué vale? Dice, sí vale para prevenir, para futuras prevenciones, para, en primer lugar, denunciar a un Estado que es un Estado feminicida, porque si es un Estado que no hace nada, que no crea políticas públicas que puedan prevenir la violencia de género, que no las transversaliza a toda la sociedad, que no ha sido capaz de crear una ley integral contra la violencia de género, que no ha sido capaz de tipificar el feminicidio en su código penal, de crear refugios, casas, es decir, toda una serie de demandas que desde el inicio las organizaciones feministas hemos pedido. Lógicamente no se puede prevenir los feminicidios y no pueden disminuir, pero están los datos y los datos ayudan a esa denuncia para que en ese futuro se puedan crear. Entonces es importante en primero por eso y también porque es una especie de justicia con las mujeres que han muerto a causa de la violencia machista. Es decir, no olvidarla, decir que no son simples números, son nombres, son familias que necesitan que se diga de que han sido muertas, es decir, han sido asesinadas a causa de la violencia de género y la violencia machista. Entonces sí es importante porque los datos ayudan en mucho y ayudan precisamente a la prevención. Es decir, nuestro objetivo no es contabilizarlos, registrarlos, analizarlos, es realmente con esos análisis ayudar a que se creen políticas públicas para prevenir esa violencia en una sociedad que sabemos que tiene un tejido social muy, pero muy dañado. Bueno, sé que se enfrentan a muchísimas dificultades todavía mientras realizan el trabajo en el hogar. ¿Cómo se visualizaría el futuro del observatorio? Por ejemplo, en una Cuba democrática, ¿cómo sería su funcionamiento? ¿Cómo podríamos verlo? En una Cuba democrática que ojalá llegue mañana mismo, la verdad, el trabajo hogar seguiría activo, digamos, seguiría estando presente en condiciones, digamos, de mayor, esperamos, ¿no? En mayor tranquilidad, porque se puede trabajar en la comunidad, uno se puede mover, uno puede primero acceder a información pública, que eso, digamos, en un contexto democrático, pues se tiene el derecho a eso, a acceder a información pública, a acceder a informes policiales, digamos, a
señalar que es importante la impunidad que hay en las instituciones y al final todo el fenómeno de los observatorios independientes siempre han salido de la sociedad civil. Y eso vemos los referentes en toda Latinoamérica en los cuales nosotros bebemos, y en un contexto democrático, incluso con un observatorio oficial, el trabajo de hogar seguiría su camino, ¿no? Por supuesto variarían las condiciones, podríamos ampliarnos más, podríamos contar con mayores recursos, pero seguiríamos activos porque al final seguiríamos siendo el espacio de la sociedad civil para señalar el tema de la violencia de género, que lamentablemente en todo el mundo todavía no se ha erradicado, ¿no? Sí, yo quería señalar que Hogar no solamente restringe su trabajo a el registro, es decir, que es un subregistro, porque sabemos que no son las cifras reales, exactas, pero sino también que hace un trabajo de denunciar la violencia política hacia las mujeres. Y también nos hacemos eco de las desapariciones en Cuba. Es decir, que hemos ampliado nuestro objetivo primario, ¿no?, hacia otras zonas que también son importantes visualizarlas dentro de este contexto tan tremendo que vive Cuba. Y también hablando un poco de futuro, tengo la buena noticia de decir que estamos trabajando en un sitio web que muy pronto vamos a dar a conocer, ¿no?, a todos, y que ahí estará toda esta información que hemos recopilado durante 5 años más sistematizada y que se pondrá al alcance de las organizaciones civiles y del periodismo, todo, independiente o no, que quiera utilizarlo. También quisiera hacer un llamado a esa prensa independiente, sobre todo, que a veces utiliza, es decir, para tratar de que no revictimice a las personas que han sido, a las mujeres que han sido asesinadas. Ya tienen que pensar que hay familias detrás de todo eso, y a veces por querer mostrar el suceso antes que nadie, entonces caen en revictimizaciones. En nuestros informes siempre hacemos recomendaciones no solamente al gobierno cubano, sino también a la sociedad civil y a la prensa independiente, tratando efectivamente de eliminar estas revictimizaciones que lejos de ayudar, lo que hacen es empeorar el morbo hacia este tipo de desgracias, diríamos, que tiene cualquier sociedad. Sí, y otro, bueno, aprovechar también el llamado de que nos ayuden, de la colaboración a todos los actores sociales, porque la violencia de género es un tema familiar, pero también es un tema de nación, es una problemática mundial y se tiene que abordar desde ese lugar, ¿no? Entonces todas y todos tenemos que colaborar, y por eso siempre tenemos a través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros si tienen una alerta, si tienen una denuncia de una vecina, de una niña. Nuestras plataformas están abiertas para visibilizar, amplificar y monitorear todos estos casos, pero sí necesitamos... Y completamente anónimo. Exacto. Sí, eso es muy importante, porque hemos también en este proceso de crecimiento implementado dentro de la página web de Alastensa, que después cuando ya exista el sitio web de OGAT, también se va a implementar ahí un formulario anónimo donde nos han llegado muchas denuncias, y esto que resguarda la fuente. Las personas tienen miedo a veces de denunciar, dar detalles, pero a través de ese formulario en nuestra página web, que siempre lo damos, es decir, lo visibilizamos a la hora de dar que hemos comprobado un feminicidio, y también tenemos los canales nuestros normales de teléfono, de las redes sociales, y también los de Yo Sí Te Creo, que como dije al inicio, ayuda en todo este proceso, es una aliada de primer orden. Bueno, yo mucho más que agradecida por la valentía de ustedes dos y de todas esas personas que también hacen la hogar, de todo ese trabajo invisible del que hemos estado hablando aquí y que es fundamental para que exista. Y como decían, yo creo que más que visibilizar también es un paso más, aunque sea complicado decirlo, para la restauración de esos crímenes, de esas vidas que al final cuentan detrás de todas esas cifras, ¿no? Entonces yo en lo personal como mujer quería agradecerles a ambas por su labor, y me ha encantado estar conversando sobre
sobre el hogar aquí hoy y ojalá que vengan muchísimos planes a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.